hay un proceso de investigación, es una investigación. No hay ni siquiera una denuncia fiscal. Entonces, yo no soy abogado, ni menos abogado de Fuerza Popular. Bien, chicos, muy buenos días. El día de hoy, pues, estoy desarrollando la clase, que es para quinto grado, la clasificación de los metales, ¿no? El tema que nos quedaba pendiente es el tema número 2. Recuerden ustedes que quedaba pendiente el número 2, cuyo título es clasificación de los metales. Entonces, vamos con eso. Voy a tratar de compartir un material primero para poder ubicarnos en el tema y luego podamos nosotros desarrollar el PPT que nos facilite el colegio. Para esto voy a compartir un material que nos va a permitir ubicarnos mejor en el tema, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros este material donde tenemos la oportunidad de... Utilizamos primero ¿ya? Vamos a recordar nosotros un poco sobre el contenido de la tabla periódica. Recuerden ustedes que la tabla periódica, pues, es un documento, es un recurso que nos permite a nosotros identificar a todos los elementos químicos que existen hasta el día de hoy. Muchos de ellos son naturales, como también un grupo que son artificiales. Dentro de este contenido que tenemos nosotros en la tabla periódica, sabemos que la tabla periódica pues, consta de columnas y de filas, ¿no? Que permiten la ubicación de los elementos de tal manera que cada uno de ellos corresponde y responde a una característica típica de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver nosotros este contenido, que es el que me interesa. El día de hoy nosotros tenemos que tener bastante claro lo siguiente. Este es el contenido de la tabla periódica y le he ubicado pues con colores, ¿no? Para poder diferenciar qué características o qué tipos de elementos químicos tenemos. Por ejemplo, aquí de color rojo tenemos a todos los elementos considerados como metálicos, ¿no? Metales. Dentro de esto, si ustedes se percatan, estamos ubicando a la columna 1 y la columna 2. Obviamente acá falta un pedacito por acá arribita. La columna 1 y columna 2. 1 y 2, ¿ya? 1 y 2 de la tabla periódica, que son grupo A, son considerados como los metales, ¿no? Luego tenemos aquí al otro extremo, al lado derecho, como ustedes saben, el que está de color verde, el grupo de los no metales. Nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de las características que tienen estos dos grandes grupos, el de los metales, considerados los más reactivos, y el de los no metales, ¿ya? Para que, de acuerdo a ello, nosotros podemos establecer las características que tiene cada uno de ellos. Estos, por ejemplo, son metales, pero son metales pesados, se le dice metales pesados a todos ellos, ¿no? Entonces, vamos a, ya, habiéndonos ubicado con este material, voy a recurrir a otro más que es bastante específico, que es este, ¿no? ¿Qué cosa vemos aquí? Es lo mismo que les he mostrado en el momento anterior, pero estamos generalizando. Todo lo que está de color celeste tiene la ubicación de los elementos metálicos. Hablamos de la tabla periódica. Lo que está de color amarillo son los no metales y lo que está de color verde son denominados metaloides. Ahora, dentro de todo este grupo de color celeste, que son metales, hay que especificar, por ejemplo, la situación del hidrógeno. Está de otro color, lo vamos a comentar ahora. Y luego identificar específicamente a estas dos primeras columnas, ¿no? Las dos primeras columnas que tenemos aquí, grupo 1 y grupo 2, que es con los que vamos a trabajar. No decimos que este grupo no sean metales, sino son considerados metales pesados, ¿no? Y tienen un comportamiento de repente, si no es cierto que sea diferente, tiene otra característica. Entonces, ubiquemos primero a estos dos grandes grupos conocidos como los metales ligeros. Ahora, dentro de esta consideración, tomar en cuenta también lo siguiente. ¿Qué características resaltantes tienen los metales? ¿Cuándo se habla de un metal?
Dice que los metales casi todos son sólidos. ¿Quiénes se encuentran en estado líquido? El mercurio, el galio y el francio son metales que tienen, o sea, elementos que tienen característica metálica, pero que tienen una presentación en estado líquido, generalmente a una temperatura de 25 grados centígrados o también temperatura ambiental. Tienen tendencia, dice, de oxígeno, pierden electrones formando cationes, poseen brillo metálico. Esto es muy importante, poseen brillo metálico. Sus tendencias son altas, sus puntos de fusión y ebullición son sumamente altos, sus átomos se unen por enlaces metálicos, ¿ya? Importante. Con el oxígeno forman pues los óxidos básicos que nosotros ya los conocemos, ¿no? Sólidos se cristalizan y generalmente son buenos conductores del calor y de la electricidad. Esos son características generales y específicas de los metales. Cuando hablamos nosotros, en cambio, de los no metales, ¿no? Tenemos a otro grupo, dice que estos son sólidos ¿quiénes son sólidos? ¿Qué no metales son sólidos? El carbono, el fósforo, el azufre y el selenio. En estado líquido dice que encontramos no metales como el bromo, ¿ya? No olvidar, el bromo es un no metal que se encuentra en estado líquido. Tienen tendencia a reducirse, ganan electrones formando aniones, son opacos, no se olvide, no reflejan luz. Tienen baja densidad, tienen puntos de fusión y ebullición bastante bajos, menos de 300 grados centígrados. Perdón, son mayores a 300 grados centígrados. Dice, excepción, el grafito y el diamante. No se olviden que son derivados son carbono. Con el oxígeno forman los óxidos ácidos o también llamados anhidridos. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos una gráfica donde encontramos al carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Estas 4 columnas hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. En este caso sería carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio, flúor, cloro, bromo, yodo. Los que están de color celeste son los conocidos como no metales, característicos y típicos. Entonces, esta es una pequeña introducción a lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? El día de hoy, pues nosotros estamos con este tema denominado clasificación de los metales, pero para ello, pues tenemos que también tomar en cuenta algo de lo que son los propios metales, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ubicarnos en nuestra clase del día de hoy, utilizando el PPT que es de nuestro colegio. A ver, ¿qué cosa dice? Clasificación de los metales, ¿no? Tercer bimestre, capítulo 2 o tema 2, que es lo que estamos trabajando, lo que nos quedó pendiente. ¿Listo? Ahora, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué nos dice nuestra literatura? Nos hablan acerca de los metales, dice que la tabla periódica actual se divide en metales y en no metales, ¿no? Ahora, ya les he enseñado que en la tabla periódica tenemos pues a los no metales, que están al lado derecho, y a los metales que están en el lado izquierdo, ¿no? Y vamos a ver qué características tienen cada uno de ellos. Aquí vamos a hablar solamente de los metales. Ya lo vimos hace un momento, pero vamos a precisar, ¿ya? Dice, características de los metales. Son, dice, los más abundantes. Ustedes han visto que casi toda la tabla era color celeste. ¿Recuerdan? Casi toda la tabla, o sea, son los más abundantes. Otra característica, son buenos conductores del calor y la electricidad. Ejemplo, una cuchara es de metal y ya saben ustedes que a nadie se le ocurre meter la cuchara a un enchufe porque le va a pasar corriente. Y otra prueba más, que son buenos conductores de calor. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, la mamá te sirve la leche calientita y tú le pones la cucharita para endulzar, tú dejas la cucharita ahí un buen rato, cuando luego vas a coger la cuchara está caliente. ¿Qué pasó? El calor de la leche pasó a la cuchara. ¿Qué significa eso? Que el metal es un buen conductor también del calor. ¿Listo? Son dúctiles y maleables. ¿Qué significa dúctil? Dúctil es la capacidad que tienen ciertos tipos de materia de formar hilos muy delgados. Alambres de fierro, o hilos de oro, hilos de plata, etc. Maleable, formar láminas delgadas, ¿no? Láminas para hacer, digamos, algún tipo de ornamentación o adornitos o joyitas, ¿no? En oro y plata. Son brillosos, el oro brilla extraordinariamente, la plata también. Son sólidos, generalmente son sólidos a temperatura ambiente, excepto ¿quién? No te olvides, uno de los únicos metales que se encuentran en estado líquido es el mercurio. Aquí está. Ejemplo dice aquí, recuérdense bien, el grupo 1A y el grupo 2A, o sea, la primera y la segunda columna, recuerda que estaban de rojito en la otra gráfica, ellos mismos. ¿Quiénes son los más conocidos? El litio, el sodio, el potasio del grupo 1, y del grupo 2 están considerando el berilio, magnesio y calcio. Acá al costadito, por si acaso, está el fierro, cobre, plata y oro, que forman parte de ese otro grupo de los metales, ¿no? No sé si poder compartirlo acá un ratito. A ver, quiero que vean esto un ratito. Esto, miren, acá está el grupo, ¿no? Quiero que compartan esto.
Aquí está, miren, ve todo este grupo. Todo está de celeste, todo lo que está de celeste, por eso la mayor parte de la tabla periódica está compuesta por elementos metálicos. Metálico, perfecto. Y me han nombrado al litio, sodio, berilio, magnesio, calcio, potasio, ¿correcto? Y también me han hablado acerca de la plata, que está aquí, y del oro, que también forma parte de este grupo celeste, que son los metales, ¿no? Pero no están dentro del grupo 1 y 2, están dentro del grupo B. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, continuamos con nuestro PPT que estamos viendo del colegio. Listo. Entonces, aquí estamos con este grupo. Ya hemos visto esto. Ahora pasamos al segundo diapositiva. No metales. También me van a hablar de los no metales, los que estaban hacia el lado derecho. ¿Qué características tienen? Se encuentran en menor cantidad en la tabla periódica, ya lo hemos visto. Son malos conductores del calor y la electricidad, excepto aquí en el grafito, dice, ¿no? El grafito es un derivado del carbono. Son aislantes térmicos. Tú te das cuenta que siempre en los metales que se utilizan, por ejemplo, en la casa para cocinar, tienen un manguito que es medio de plástico, ¿no? Ya, ahí está. Son aislantes térmicos, son opacos, no se olviden, opacos. Mientras los metales brillan, los no metales son opacos. Existen no metales en estado sólido, líquido y gaseoso. Hay que tener en cuenta. Los típicos no metales se encuentran en el grupo 4A, 5A, 6A y 7A. Famosísimos: carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, bromo y yodo. ¿No? El grupo de los halógenos, aquí tenemos los de anfígenos, y el grupo de los nitrogenoides y carbonoides. Seguimos. Aquí un poquito, ¿no? Dice, recuerda, el mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. No te olvides. Otro recuerdito. No olvidar que el hidrógeno, que recuerda que estaba solito arriba de color amarillo, es un no metal. Estando en el grupo de todos los metales, él se encuentra en todo el grupo de los metales, pero es un no metal. No olvidar eso. Bueno, a continuación nos vienen pues las preguntitas que nosotros tenemos que empezar a responder, que se encuentran en la página 251, ¿ya? Pues la primera pregunta. ¿Qué dice la página 251? Dice, el mercurio es un, ¿qué cosa es? Un metal. A ver, vamos a ver si puedo escribir. Uy, no me sale bien. No me sale bien. Ya, mejor, solamente lo hablamos entonces, ¿ya? Chicos, solamente vamos a hablar. Ahí debe decir metal, ¿ya? El mercurio es un metal. Pregunta 2. ¿Qué elementos se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica? ¿A través de qué elementos nos permiten pasar corriente o calentarnos o quemarnos, ¿no? ¿Quiénes son? Los metales. 2 sería metales. Pregunta 3. ¿Qué elementos se caracterizan por ser brillosos? ¿Quiénes tienen brillo? ¿Los metales o los no metales? Los metales. Muy bien. 3 metales. Pregunta número 4. Indica qué elementos, me preguntan aquí, indica qué elementos químicos son metales. A ver, el carbono no es metal. El hidrógeno no es metal. ¿Qué cosas dijeron que sí, que lo consideran como metal? El oxígeno no, el hierro sí lo es. Listo, al revés. Plata sí lo es. El hidrógeno estando en el grupo de los metales no es un metal, ¿correcto? El silicio tampoco y el mercurio sí. Entonces acá tenemos 3 metales. El hierro o fierro, plata y mercurio. Son 3 metales. Los demás son no metales. Pregunta número 5 dice, indica qué elementos químicos son no metales. El fósforo es no metal, muy bien. El sodio sí, potasio también. El flúor es no metal. El bromo no metal. El litio sí es metal y el hidrógeno sería un no metal. ¿Correcto? Entonces, ahí hemos marcado quiénes son no metales. A continuación, pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? ¿Qué elemento químico se encuentra en menor cantidad en la tabla periódica? ¿Quiénes se encuentran en menor cantidad? ¿Quiénes se encuentran? A ver, ¿quiénes se encuentran en mayor cantidad casi toda la tabla periódica? Muy bien, los metales. Y los que se encuentran en una pequeña cantidad, un rinconcito, ¿quiénes son? Los no metales. Entonces, ¿qué elementos químicos se encuentran en menor cantidad en la tabla periódica? Muy bien, serían los no metales. Aquí la pregunta 6, la respuesta es no metales. Pregunta 7, ¿qué elementos químicos no son dúctiles ni maleables? Ya hemos dicho que los metales son dúctiles porque forman hilos delgados.
Son maleables porque forman láminas delgaditas. Esos son los metales. Y a mí me preguntan quiénes no son dúctiles ni maleables. Los no metales. Repito, pregunta 7, respuesta no metales. Listo. Pregunta 8. Ah, no hay 8. Sigamos practicando, dice. Vamos a ver, sigamos practicando. Pregunta 8. Tenemos algunas preguntitas, respuestitas. Vamos a coger el plumoncito para poder marcar. ¿Qué dice la primera pregunta? La primera pregunta, ¿qué elemento químico es un metal? Carbono, no metal. Hidrógeno, no metal. Oxígeno, no metal. Nitrógeno, no metal. Me quedaría con el calcio. Listo, muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué elemento químico es un metal brilloso? Metal brilloso. Carbono no es metal. El hidrógeno tampoco. El nitrógeno menos. El oxígeno menos. El oro, pues, contra brilloso y costoso. Pregunta número 3. Dice, ¿qué elemento químico es un no metal cuyo símbolo químico es C? Ya está, con eso ya me está dando la respuesta que es de todo. C, calcio C, no, es Ca. Carbono C, muy bien. Y él es pues un no metal, ¿no es cierto? El cloro también es no metal, ¿eh? Por si acaso, pero es Cl. Y el cobalto, que es CO, pero es metálico. Ahora tenemos pregunta número 4. ¿Qué elemento químico es un metal cuyo símbolo es Na? Nitrógeno no, hierro tampoco, magnesio tampoco, cobre tampoco, sería sodio. Natrium, dice, ¿no? Pregunta 5, ¿qué dice? ¿Qué elemento químico es el único metal en estado líquido a temperatura ambiente? ¿Quién era? El mercurio, muy bien. Símbolo Hg, ¿listo? Pregunta 6, ¿qué elemento químico es un no metal? ¿Qué elemento químico es un no metal? El sodio es metal, litio metal, calcio metal, berilio metal y sería pues el hidrógeno el no metal. Listo. Vamos a continuar entonces con la siguiente page. Pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta número 7? Vamos a ver. Pregunta número 7 me dice, ¿qué elemento químico es un metal? Cloro, no metal. Bromo, no metal. Yodo, no metal. Flúor, no metal. Sería respuesta E, sodio. E, sodio. Pregunta 8. El, puntos suspensivos, se oxida fácilmente. ¿Quiénes se oxidan? Los metales. Vamos a ver. El carbono, no. Hierro, puede ser. Nitrógeno, no. Oxígeno, no. Tampoco. Entonces, es el hierro. Pregunta número 8. Tenemos a la pregunta número 8. El se oxida fácilmente. Dice, pregunta 9. Dice, el símbolo químico del no metal denominado cloro, Cl. Muy bien, Cl. Y pregunta número 10, el símbolo químico del metal denominado mercurio. Mg, no. Mn, tampoco. Md, tampoco. Hg. Muy bien. Entonces, ya hemos llegado a la pregunta número 10. Preguntita número 10. Muy bien, pasamos a la siguiente. Uy, ya llegamos a la parte final. Entonces, vamos a dejar de compartir. Listo. A ver, hijos, hasta ahí pues estamos desarrollando el tema número 2, ¿ya? Es un tema bastante pequeñito, es muy importante, sí, porque esto nos ha permitido conocer a los metales y de repente a partir de ahí unirlos al oxígeno para formar óxidos básicos, recuerdan ustedes, ¿no? Luego unirlos al hidrógeno para formar hidruros metálicos, ¿no? Que son los temas que se están viendo posteriormente, incluso los hidróxidos. Los hidróxidos son metal más OH, o también hemos dicho óxidos básicos más agua, me daba como resultado los hidróxidos. Entonces, el conocer a los metales es un tema sumamente importante, por ahí de repente definir y precisar un poquito más los conceptos y las características que puedan tener. Ya sabes que ellos son buenos conductores, hablo de los metales, buenos conductores, tienen un brillo, son dúctiles, son maleables, son buenos conductores de la electricidad y del calor, son características que ellos tienen, y no te olvides que el mercurio es uno de los metales que se encuentra en estado líquido. Igualmente, hablar de los no metales, que son un grupo pequeño, no tienen brillo, no son buenos conductores del calor y de la electricidad, ¿no? Y algunas otras características que hemos estado viendo el día de hoy. Espero que esto llene las expectativas que ustedes tenían con respecto a este tema y que estemos listos y preparados para el examen que vamos a dar
ahora la prueba mensual, ¿no? Que tiene un contenido, preguntitas muy generales. No te olvides de las recomendaciones que te estoy dando. Eso sería todo por el día de hoy. Y te digo lo siguiente. La ficha, el Global Test y la tareita de este tema, 2, tienes para entregarlo hasta el día lunes, lunes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, si no me equivoco. A ver, 5 más 7 sería 12, el lunes 12, ¿ya? Hasta el día lunes 12 lo puedes enviar. ¿Por qué? Porque durante esta semana te estás dando pruebas mensuales. Lo que menos quiero es que estés estresado o te vayas a preocupar demasiado. El video lo estás viendo para que puedas contestar el examen, pero las tareitas las puedes mandar hasta el día lunes próximo. ¿Correcto, hijos? Nos estamos viendo. Un abrazo. Un beso para cada uno de ustedes. Cuídense bastante, cuiden a las familias y nos estamos viendo, ¿ya? Listos para el examen.